Bueno, muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Con sueño? Más o menos. Bueno, espero que el Señor les anime en esta mañana. Estamos en medio de esta serie, ¿no? Estamos estudiando la serie que lleva por nombre Gran Panorama Bíblico. Y hoy nos toca el quinto sermón. Imagínense, ya llevamos 5 domingos en esta serie. Hoy día vamos a estar hablando del éxodo, ¿no? El éxodo de Israel desde la esclavitud en Egipto. La salida, éxodo, la liberación. No sé si vieron la película El Príncipe de Egipto. Sí, ¿la vieron, no? ¿Alguien no la ha visto? ¿No la conoce, El Príncipe de Egipto? Puede ser. ¿Todos la vieron? ¿Todos la vieron? ¿El Príncipe de Egipto? Es que es muy buena. Es que es muy buena. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Específicamente vamos a abordar la primera parte del libro de Éxodo, del capítulo 1 al 14. Para que tengan sus Biblias abiertas, estén ahí buscando, siguiendo a medida que avanzamos en la predicación. Pero déjame hacerte una pregunta para comenzar. Escucha bien. Si nosotros hoy día, ¿no?, decimos que Jesús nos ha librado, ha hecho un éxodo con nosotros de la esclavitud, del pecado en el que vivíamos, y nos llevó hacia la libertad y la vida en Él. Eso es lo que decimos, ¿no? Que Jesús nos ha liberado, que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Por qué aún hoy seguimos pecando? Si Dios hizo un éxodo contigo y te sacó del Egipto de tu vida, de la sequedad, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué siguen habiendo dificultades, discusiones, incredulidades, desconfianza entre nosotros? Si Dios ya nos liberó de esa vieja humanidad. Y pregunto esto porque siempre uno tiene la pregunta y quizás pensamos de manera equivocada y decimos, como que en la iglesia de Cristo, en esta iglesia, la gente no comete errores, ¿no? Y pensamos que los que vienen acá somos casi perfectos. Incluso algunos podrían pensar que yo como pastor no cometo errores, o cometo menos errores y es falso, completamente falso, ¿no? No es así. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos liberó el Señor? El Señor te sacó de tu esclavitud, ¿para qué? ¿Acaso el propósito del éxodo de nuestra vida es simplemente ser mejores personas? ¿Dios liberó al pueblo de Israel desde Egipto para ser un mejor pueblo? ¿Para qué? ¿Alguno de ustedes vio, no hace mucho tiempo, una serie de monitos animados llamada Pokémon? ¿Conocen Pokémon? ¿No? Algunos no, porque son mayores. ¿No conocen Pokémon? Bueno, básicamente la serie trata de unos animalitos, ¿no?, que son como Pokémon. Son Pokémon, ¿no? Y la gracia de estos Pokémon es que evolucionan. No sé si todos, pero evolucionan. La mayoría. La mayoría, sí. Entonces algunos son un Charmander y que evolucionan en un Charmeleon, ¿sí?, y terminan en un Charizard. Como que van cambiando de formas, ¿no? Algunas personas se parecen mucho a los Pokémon. Bueno, quizás pensamos que nosotros como cristianos, al recibir a Cristo y al salir de la esclavitud del pecado, evolucionamos. Y pasamos de ser Gabriel a ser Gabrielator. Y de Gabrielator paso a Gabrielezar. No sé. ¿Será así la vida cristiana? ¿Cómo es? Vamos, acompáñame en esta oración, porque lo que vamos a hablar hoy día acerca de este libro del Éxodo nos va a aclarar un poco por qué el Señor nos libera. ¿Para qué hace un éxodo con el pueblo de Dios? Oremos. Señor, gracias porque tú nos enseñas en tu palabra cómo vivir, cómo tener una fe sana. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de pensar de que el estar acá es una especie de estándar superior al resto de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a recordar que lo que estamos acá, lo que hacemos es simplemente por la gracia del Señor. Es un regalo inmerecido. Jesús vino a nuestro encuentro, Él salvó nuestra vida, murió por nosotros. Ayúdanos a recordar que por Él y para Él vivimos, Señor. Gracias por esta palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, como lo mencioné, seguimos en esta serie del Gran Panorama Bíblico y hemos avanzado a través del primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Muy bien. Estamos atentos. Entonces, después en Génesis vimos
en primer lugar, cómo Dios crea todo y crea este reino de Dios perfecto en el Edén, ¿cierto? Hay un pueblo de Dios, Adán y Eva, quienes viven en perfecta relación, armonía, viven en el lugar de Dios, ¿cierto? En el jardín del Edén, y viven bajo el gobierno y la bendición de Dios. Sin embargo, vimos en el capítulo 3 que todo esto se estropea, se echa a perder. La caída del ser humano lo que hace justamente es romper esta perfecta armonía que Dios había creado. Su reino, de alguna manera, se destruye por nuestra culpa. Sin embargo, como nos predicó Ignacio la semana pasada, Dios no deja ahí la situación, sino comienza, en un primer término, en Génesis 3:15, estableciendo una promesa, ¿no? Dios derrotará la maldad. Y dice que será aplastada la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. Pero luego, en Génesis 12, vemos que Dios hace esta promesa a Abraham. Y le dice, deja tu casa, tu tierra y ven a la tierra prometida. Y voy a hacer de ti una gran nación, ¿no? Voy a construir de ti un pueblo, voy a hacer un reino con tus descendientes. Van a vivir en mi lugar y van a recibir mi bendición. Y no solo van a recibir mi bendición, sino le dice en Génesis 12, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Qué maravilla! O sea, Dios está restaurando este reino que se había hecho trizas. Volverá a traer a la armonía que una vez existió en Génesis 1 y 2. Ahora bien, desde acá en adelante, desde que Dios llama a Abraham, luego con su hijo Isaac, luego con su nieto Jacob, que después se cambia de nombre a Israel, y los 12 hijos, nos damos cuenta que este reino comienza siendo una familia, ¿no? Primero 1, 2, 3, después 5, 6, después 12, después 30, 70. Pero también nos damos cuenta que este reino, esta familia está compuesta por personas imperfectas. Abraham era medio debilucho en muchas áreas. Isaac también, ¿no? Jacob, ¿para qué decir? Y los hijos de Jacob, ¿qué hacen con José? Lo venden. Chuta, la gente... No es muy bueno este reino que Dios está construyendo. ¿Qué pasa? Lo cierto es que lo que Dios está mostrando es que en medio de su promesa, en medio de la bendición a esta familia, van a existir muchos problemas. Hay muchas dificultades. Y por eso termina esta familia de Israel en Egipto, ¿no? Llega porque había hambre, había escasez. Llega donde estaba José, el hijo que había sido abandonado, vendido por sus hermanos. Llegan a Egipto para encontrar salvación. Pero parece que el segundo libro de la Biblia, Éxodo, que vamos a estar viendo hoy día, nos muestra que esta salvación se había convertido en realidad en una esclavitud. Porque en Egipto es donde los descendientes de Abraham terminan siendo esclavizados a un imperio pagano, ¿no? Pero también en Egipto vemos donde una familia se convierte verdaderamente en un pueblo. De 70 que llegaron en un comienzo, dice la Biblia que terminaron siendo ¿cuánto? Cientos de miles, ¿no? 800 miles, no recuerdo bien la cifra exacta, pero bueno, muchos, o millones, no sé. Bueno, los descendientes de Abraham, ¿no? Conocidos como este pueblo de Israel, se radicaron en primer lugar en Egipto por necesidad, pero luego terminaron estando en Egipto por obligación. Entonces, aquí terminaron siendo esclavos y sufrieron por 400 años. Ahora bien, piensa en tu vida, ¿no? Volvamos a nuestra realidad hoy día, Chile, año 2023, tu familia. ¿Piensas muchas veces que Dios te ha salvado, te ha hecho una hija, un hijo de Dios para que tú no sufras jamás? ¿Tú piensas que si Dios te ha escogido y te ha traído a ser parte de su familia es para no tener problemas? La verdad que no es así. De hecho, como cristianos, muchas veces sabemos que los problemas van a ser mucho más grandes. Muchos más desafíos tenemos como cristianos. La pregunta es entonces, ¿para qué nos salva el Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito?
Israel, ¿cierto? A pesar de la situación difícil que estaban pasando, Dios no olvida su promesa y por eso les muestra, les dice, la razón por la cual yo les salvé es la siguiente. Y esto vamos a ver 3 cosas hoy día en este sermón. La razón por la cual ustedes han sido liberados, primero, dice el libro de Éxodo, es para conocerle mejor a Él. Su carácter, cómo es Dios. Eso es lo primero. La primera razón. La segunda, ¿para qué el Señor nos ha salvado? Para que nos humillemos delante de su salvación, de su sustitución, ¿cierto? Eso es lo que vemos en la Pascua. Y en tercer lugar, somos salvados para que de una vez por todas dejemos atrás la persecución, la condenación que nos trae el pecado y podamos disfrutar este camino que se abre en el mar cuando Dios nos saca de la muerte. Entonces, vamos con lo primero. Lo primero que vemos en el libro de Éxodo se nos presenta por una parte la dura realidad de los descendientes de Abraham, que han sido esclavizados en Egipto. Pero por otra parte vemos cómo Dios levanta la figura de un hombre, ¿no? Moisés, quien primero fue rescatado del río Nilo, criado como un príncipe en Egipto, pero luego, al ver la opresión sobre su pueblo, digamos, de sangre, se rebela, mata a un soldado egipcio y se manda a cambiar al desierto de Madián. Lo que hoy día, Madián, tú sabes que hoy día es Arabia Saudita, ¿no? En ese sector ahí estaba caminando, peregrinando Moisés. Y esto es muy interesante porque, al igual que Abraham, lo que Dios hace en la vida de Moisés es tratar su paciencia, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Moisés siendo una especie de príncipe de Egipto? 40 años, ¿no? A los 40 años, dice Esteban en los Hechos, se va a Madián. ¿Y cuánto tiempo pasa en el desierto? 40 años. O sea, estamos hablando que Moisés tenía 80 años cuando recién Dios lo llama para liberar al pueblo. ¿Quién de ustedes tiene 80 años acá? Nadie, ¿no? Imagínense, a los 80 años Dios levanta a un hombre para liberar a su pueblo. Entonces, al tiro hay una aplicación para nuestra vida, ¿no? ¿Será que soy muy viejo para que Dios me tome y haga una aventura conmigo para su nombre? ¿Será que ya se acabó mi cuarto de hora? Podríamos pensar fácilmente eso, ¿no? Pero lo que Dios estaba mostrando a Moisés, justamente, es que lo primero que debemos entender es quién y cómo es el Señor, cómo es su carácter. Y quizás es donde caemos. No confiamos realmente cómo es Dios. No confiamos en el poder que Dios puede hacer con nosotros en nuestra vida. Mira, ven conmigo. Vamos a ver cómo avanza este pasaje en el capítulo 2 de Éxodo. Versículo 23 en adelante. Dice que después de que murió el rey de Egipto, los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos. Y ese sufrimiento llegó a los oídos del Señor, ¿no? Llegó entonces este sufrimiento a los oídos del Señor. ¿Y qué hizo Dios frente a esto? Mostró su fidelidad. Fidelidad a sus promesas. Dios escuchó los lamentos y tuvo compasión del pueblo. Y mira cómo termina el versículo 25. Mira tu Biblia, dice, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Después de 400 años de esclavos, donde muchos de ellos ya ni sabían de dónde venían ni por qué estaban ahí, después de 40 años de Moisés en el desierto de Madián, Dios intervino en su historia para mostrar quién y cómo es Él. Luego el capítulo 3, ¿cierto? Nos muestra este glorioso encuentro entre Moisés y el Señor. Dice el versículo 1 que estando Moisés cuidando las ovejas en este monte de Horeb, se le apareció el ángel del Señor en esta llama, de esta zarza ardiente. 3 cosas muy relevantes nos muestra este encuentro del carácter de Dios. En primer lugar, nos dice el versículo 5 que Dios es un Dios santo. Es un Dios maravilloso, perfecto, apartado de todos nosotros, de la humanidad pecadora. Dios es santo. ¿Y cómo es Moisés? No muy bueno. De hecho, Moisés había sido un traicionero, un asesino,
un cobarde, un desertor del pueblo, se había ido al desierto. Pero a pesar de eso, Dios, siendo santo, no ocupó su santidad para alejarse de la humanidad, sino que Él lo que hizo, todo lo contrario, se acercó, tomó la iniciativa para venir a escoger a un hombre imperfecto y por medio de Él revelar su identidad y mostrar su salvación. Eso es lo primero, entonces Dios santo. Segundo, vemos en este pasaje que Dios tiene un carácter inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia, que cumple sus promesas. Mira el versículo 6. Dice que Dios se presenta ante Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es decir, yo soy el mismo Dios que prometió en Génesis 12 que iba a construir un pueblo, un reino. Dios viene a mostrarle a Moisés que Él es un Dios coherente por los años, por los siglos de los siglos. Por más que hayamos pasado esclavitud, por más que hayan pasado dolor, muerte, por más que hayas cometido errores en tu vida, Dios sigue siendo el mismo y es fiel a su pacto. ¿Y los llevará a dónde? A la tierra prometida. Y lo tercero que nos muestra este pasaje del carácter del Señor es que Dios no solo es un Dios santo, un Dios inmutable, sino también Dios es un Dios cercano. Es un Dios que está contigo. Y Dios le dice: Moisés, tranquilidad, versículo 12, frente a tus inquietudes, yo estaré contigo. Yo te acompañaré. No solo porque te lo estoy diciendo, sino porque de verdad voy a estar contigo. Y porque tú me conoces tal como soy. No solo había visto el ángel del Señor ahí, wow, una imagen maravillosa, sino también Dios le dice: este es mi nombre, este soy yo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo soy el que soy, le dice el Señor. Yo soy el Yahvé, yo soy Jehová. Entonces, si alguien te pregunta: ¿cuál es el nombre de tu Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Hay un teólogo, un escritor que se llama Motier. Él dice: el yo soy el que soy nos habla de que hay un Dios que siempre está y siempre estará. Hay un Dios que está siempre activo, que nunca deja de ser. Hay un Dios que es inagotable en amor y en misericordia. Entonces, en definitiva, la liberación para Israel, pero especialmente para la vida de Moisés, significaba conocer mejor a su Dios, con una identidad definida, con un carácter evidente para todos los israelitas. Ahora pensemos en nuestras vidas, nosotros como iglesia acá. Si Jesús, ¿cierto?, nos enseñó a nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que Él dijo: yo soy, antes que estuvo Moisés, yo soy, dijo Jesús. ¿Podemos nosotros entonces decir de que conocemos más de cómo es Dios? ¿Podemos nosotros decir de que comprendemos aún más la belleza, la perfección de nuestro Dios? ¿De lo que Moisés y Abraham conocieron? Sí, podemos decir. Entonces escucha esto: tú y yo tenemos una revelación más clara, más evidente de cómo es nuestro Dios a la luz del Evangelio. La pregunta es: ¿qué fue lo que hizo Moisés con la poca revelación o gran revelación que tuvo de Dios? Moisés decidió liderar a su pueblo, salir adelante, ir contra un faraón. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto entonces confiar en el Señor si tanto lo conocemos, tanto mejor lo conocemos? ¿Por qué nos cuesta ser hombres y mujeres de fe si conocemos aún mejor a Dios de lo que Moisés y Abraham lo conocieron? Es una muy buena pregunta. Lo gracioso es que, a pesar de que hoy día nosotros conocemos a este Dios trino, un Dios perfecto, que te perdona todo tu pasado y que te va a esperar y que está contigo por los siglos de los siglos, lo gracioso es que seguimos dudando de Él. Y nos enojamos cuando falta plata, y cuando alguien nos trata mal sentimos que el mundo se nos acaba, y que cuando hay taco, hay calle cerrada, ¿por qué, Señor? Imagínate. Ahora bien, pasemos al punto 2, ¿cierto? Porque sabemos cómo es Dios,
y Él nos ha salvado para conocerle más. Pero a medida que avanza el relato de Éxodo, vamos viendo que hay una parte de los israelitas que son bastante tercos e incrédulos, ¿no? Que siguen desconfiando de Moisés y del Señor. Pero no solo los israelitas son incrédulos, sino también sabemos que Faraón endurece su corazón y todo lo contrario, hace lo imposible para llevarle la contra al Señor. Entonces vemos que en esta historia del Éxodo hay oposición tanto dentro del pueblo como fuera de él. Y es que al final de cuentas, el problema no lo tenía solo Faraón, que era era un rey pagano, de hecho se consideraba un dios pagano. El problema no era tanto de él, sino también parece que el problema es de toda la humanidad, incluso del pueblo de Dios. Todos nosotros estamos contaminados por el pecado, incluso hoy día. De hecho, me tocó ver esta semana, me imagino que algunos de ustedes también lo vieron, ¿no? Cómo hay líderes políticos, líderes militares del mundo, de distintos países, ¿no? Como Rusia, Corea del Norte, en Sudán, incluso acá en Latinoamérica, que no solo rechazan a Dios, sino que hacen lo imposible por dañar a la creación de Dios, a la humanidad. Pero no solo eso se ve afuera, sino también lo vemos dentro de la iglesia cristiana. Y esta misma semana existió una conferencia en África que se llama GAFCON, de la cual nosotros como Iglesia Anglicana de Chile somos parte. ¿Y qué es lo que se estaba conversando ahí? Bueno, ¿cómo lidiar con la iglesia de Inglaterra? Una iglesia que se ha dejado llevar por las nuevas corrientes de este mundo y se ha alejado de creer de que la palabra de Dios, que la Biblia es la regla de fe y de vida. Entonces parece que la oposición no es tanto fuera, sino también dentro. Y yo sé que en tu vida también lo vives, ¿no? A veces le echamos la culpa a los demás, al empedrado, a lo que los demás no hacen, pero parece que de dentro de nosotros surge también el deseo de hacer lo malo. Por eso la imagen que vemos en estas plagas de Egipto, y especialmente la última plaga, que es la más dramática, es una imagen que nos debería llegar a todos, ¿no? Capítulo 11 y 12 de Éxodo, ¿no? ¿Cuál fue la última plaga que recibió Egipto? La muerte de los primogénitos. Terrible. Y esto no es algo inentendible o que nos cuesta entender el contexto, porque si lo piensas bien, toda la humanidad todos merecemos la muerte. La consecuencia lógica de haber desobedecido, de haber rechazado, de desconfiar de Dios, es merecer la muerte. Pero aquí está la palabra de consuelo. Porque justamente lo segundo que vemos en esta etapa del Éxodo es que frente a la muerte inevitable, debemos humillarnos delante del Señor y usar la sangre de corderos sustitutos para rodear los arcos de nuestras casas, para que la muerte no llegue a nuestros hijos. Miren lo que dice Éxodo 12, versículos 12 y versículo 13. Esto dice el Señor: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Todos van a morir. Y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. En cambio a ustedes, dice este pasaje, versículo 13, la sangre les servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La sustitución que el Señor hizo fue reemplazar la sangre de los primogénitos por la sangre de los corderos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con esto? Mostrar lo que nosotros ahora conocemos a la luz del Evangelio, ¿no? Que la sangre del cordero nos limpia y nos renueva y nos da vida. Y así podemos tener la certeza de que nada nos va a matar. Y esto es maravilloso porque la justicia de Dios no cambia. Siempre Dios es el mismo. Es perfecto. Nosotros hoy día podemos saber que la sangre derramada por Jesús no va a matar ni a tus hijos, ni te va a matar a ti. Sino que el Señor nos protege y nos da vida por la eternidad. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Qué maravilloso consuelo, ¿no? Yo no sé si tú has enfrentado una pérdida devastadora en tu vida, alguna muerte de algún ser querido. Pero déjame decirte que debemos descansar en que el Señor tiene poder sobre la muerte. Nuestras vidas están seguras en Él. Y esta vida es solo un preludio de lo que será la vida eterna con el Señor. Pero incluso hay algo más. Porque el desafío no es simplemente confiar en el Señor, que Él, su muerte nos sustituye ante nuestra condenación, sino el desafío para ti y para mí es precisamente tener vidas que en humildad, con humildad descansamos en el regalo que Dios nos da. Porque es verdad, podemos andar con orgullo, sintiéndonos superiores a otros. Oh, mira, yo tengo vida eterna. O al revés, puedo estar enojado, amargado. ¿Por qué Dios se la dio conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? No lo merezco. Que también es orgullo. En cambio, el ser personas humildes significa descansar. Señor, tú moriste por mí. Tú me compraste con tu sangre. Ahora me toca ser tu esclavo, ser tu siervo. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Piensa en esto. ¿Estás tú viviendo una vida humilde? ¿Una vida de esclavitud a Cristo? Porque una humilde actitud delante del Señor significa ser agradecido por la vida, por la muerte sustitutiva del Señor. Israel fue liberado de Egipto, sus primogénitos fueron salvados a través de la sangre del Cordero, pero ¿qué hizo Israel? Siguió siendo orgulloso, pecador, soberbio. ¿Qué vas a hacer tú? Y digo que Israel siguió siendo orgulloso porque, mira, pasemos al tercer punto, ¿cierto? Lo tercero que nos muestra este pasaje acá en Éxodo. Y es que justamente frente a la persecución y al temor que pueden generar los enemigos de Dios contra nosotros, el Señor se encarga de abrir el mar y librarnos de toda la condenación. Porque después de la muerte de los primogénitos, Faraón permitió que todo el pueblo de Israel saliera de Egipto, ¿no? Dijo, ya, está bien, váyanse. No los quiero ver más. Pero en poco tiempo se arrepintió y dijo, no, mejor los voy a perseguir, los voy a matar, los voy a esclavizar, no sé. Y terminó acorralando al pueblo frente al mar Rojo, como aquí en el mar de Valparaíso, los acorraló. El capítulo 13 y 14 de Éxodo nos muestra esta historia. Y nos muestra cómo Moisés y todo Israel se vieron en la encrucijada. ¿Confiamos en Dios o no? Aunque pareciera que no haya opción de ser salvados, sacados de esta situación, rescatados de esta muerte segura. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a caer en la histeria? ¿O voy a confiar en Dios? Dice el versículo 10 de Éxodo 14, mira tu Biblia. Dice que cuando los israelitas vieron que Faraón con sus tropas venían, ¿qué pasó con ellos? Sintieron miedo. Se aterrorizaron. Y el miedo les llevó a la crítica. ¡Ey, Moisés! ¿Acaso nos sacaste de Egipto para que nos maten acá en el desierto? Versículo 12. Ya en Egipto te decíamos, Moisés, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios que terminar muertos acá en el desierto. Imagínate. Un pueblo terco, ¿no? Y es impresionante porque al final del día, ¿qué es lo que hace el pecado con nosotros? Nos empieza a poner excusas. Nos pone a la defensiva. Y dice, no, ¿por qué, Señor, me salvaste? ¿Por qué me haces pasar por esto? A desconfiar. Es como si alguno de ustedes viniera y dijera, Señor, ¿por qué me hiciste conocer el Evangelio? ¿Por qué permitiste que entendiera tu amor? Si ahora veo las dificultades que hay en la vida. Si tengo tantos problemas en mi casa, si siento que las peleas me están carcomiendo los huesos, habría preferido no conocerte. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas, ¿no? Pero ¿qué hace el Señor frente a esta actitud? ¿Te va a tirar un rayo y te va a aniquilar en el momento por tu tontera? ¿Qué va a hacer el Señor contigo si tú empiezas a cuestionar
lo que vives, ¿no? El Señor simplemente lo que hace es, te están persiguiendo, viene tu condenación, viene ese mal pensamiento, yo te abro el mar. Yo hago un paso imposible para cualquier otro hombre para que tú confíes en mí. Y el Señor día tras día, noche tras noche te recuerda, yo te salvo, yo te rescato. Yo te libro de tu propia condenación. Porque escuchen esto, si tú has creído en Cristo, lo que tienes que memorizar todos los días de tu vida es Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No tienes que temer ninguna persecución, ni tuya, ni de tus pares, ni de lo que hiciste ayer, nada. Porque Dios te ha librado de toda tu maldad. Y Dios va a venir a tu encuentro y te va a abrir el mar de tu vida. Ya está. Ya no hay más condenación. Jesús te perdona. Y ese es el regalo que tenemos como cristianos, ¿no? Tenemos un regalo del Evangelio de Jesús. Porque en primer lugar Jesús abrió el mar y nos liberó de toda esta condenación. Pero en segundo lugar, Dios te dice, hey, yo te abro el mar para que tú hables directamente con el Padre. Para que vayas con Él en confianza y le digas, Señor, ayúdame. Señor, moldea mi corazón. Señor, dame sabiduría en esta decisión que tengo que tomar. Entonces, frente a la pregunta de por qué el Señor nos ha salvado, si seguimos cometiendo errores, la respuesta es la siguiente. Cristo te liberó para que lo puedas conocer mejor al Señor. Para que puedas humillarte delante de Él. Y para que puedas disfrutar de que Él sigue abriendo los mares de tu vida. Escucha esto, tú ya no le debes nada a nadie. No. No es que lo que tú hiciste ayer tienes que pagarlo con tu vida. No. Lo que tú simplemente tienes que hacer es ir al Señor y decir, gracias Señor, ante ti me humillo. Lo único que tenemos que hacer es mirar a Cristo y abrazarle. Esto es lo que nos enseña el Éxodo, ¿no? Una historia apasionante. Un pueblo terco que duda, y no duda solo en estos primeros capítulos, sino vamos a ver durante todo el resto del libro de Éxodo, durante Levítico, Deuteronomio, que siguen pecando. Y no solo ahí, siempre. Porque se parecen mucho a nosotros. Somos en cierta medida nosotros. La diferencia es que hoy día nosotros tenemos a Jesús, quien pagó toda nuestra condenación. Así que si piensas de que tú eres como un Pokémon, algunos se parecen más a otros, o si tú piensas de que eres como Peter Pan, que quieres vivir en el país de nunca jamás, yo te animo a que dejes de vivir en ese mundo de ilusiones. Abra los ojos y veas que hay problemas, sí, hay dificultades, nos cuesta. Mi propio corazón es difícil de manejar, pero no estás solo. El Señor te sostiene, el Señor te guarda. Amén. Oremos a nuestro Padre. Padre, gracias porque tú nos enseñas en el Éxodo tantas cosas de ti, Señor. Gracias porque tú nos muestras que tú eres un Dios cercano, que tú eres un Dios inmutable, que tú eres un Dios bueno. Y gracias, Padre, porque tu rescate aún sigue hoy día rescatándonos de la condenación todos los días. Recuérdanos, Señor, esa frase de que tú nos salvaste de la penalidad del pecado, que nos salvas, Señor, del poder del pecado todos los días. Y que va a llegar un día, cuando tú vuelvas, que nos vas a salvar para siempre de la presencia del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que viven esta vida de restauración. En humildad vivimos para ti. Que no vivimos para nuestro ego, para nuestro orgullo, para estar lamiéndonos las heridas, sino vivimos para amarte, para servirte y para cantar a tu nombre. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.